El tubo digestivo presenta la misma organización estructural básica en toda su longitud, aunque esta puede variar debido a que se adapta a la función específica de cada parte del tubo, pero en general su pared está formada por 4 capas distintivas que desde la luz hacia afuera son la mucosa, submucosa, la muscular externa y la adventicia. Por ejemplo, esta laminilla pertenece al esófago. Y aquí vamos a analizar primero a la mucosa, que tiene 3 funciones principales, la de protección, absorción y secreción. La mucosa está compuesta por un epitelio de revestimiento, un tejido conjuntivo subyacente denominado lámina propia, y la muscular de la mucosa, que está compuesta por músculo liso organizado en forma longitudinal. Entonces, la mucosa está delimitada de aquí a acá, en donde este sería el epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Luego esta lámina sería la lámina propia, que recordemos, ya dijimos, es una capa delgada de tejido conectivo. Y finalmente esta capa pertenecería a la muscular de la mucosa, que pues contiene músculo liso. Después vemos a la submucosa, que esta sería de aquí a acá, y esta está compuesta por tejido conjuntivo denso irregular y contiene vasos sanguíneos y linfáticos de gran calibre, como este, fibras nerviosas y células ganglionares. Aquí las fibras nerviosas y las células ganglionares forman el plexo submucoso o de Meissner. También hay glándulas, que aquí está una. Después tenemos a la muscular externa, que esta abarca de aquí hacia acá. Y al acercarnos vemos que esta se divide en 2 estratos musculares, una capa circular interna, que sería esta, y una capa longitudinal externa, que sería esta, que aquí las células musculares están organizadas de forma distinta a la interna. Entre ambas capas se encuentra otro plexo nervioso, que sería el plexo mientérico, que al igual que en el submucoso, aquí hay fibras nerviosas y células ganglionares, y este lo podemos ubicar por aquí, entre ambas capas, aquí. Y finalmente la capa más externa corresponde a la adventicia, que bueno, pues sería esta. Y bueno, es importante mencionar también que el tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos están presentes sobre todo en las porciones superior e inferior del esófago. En esta laminilla de la pared del estómago podemos observar que este también cuenta con su mucosa, su submucosa, su muscular externa y su adventicia por aquí. La mucosa gástrica está compuesta por epitelio, lámina propia y la muscular de la mucosa. Ahora nos acercamos un poco. Podemos observar que a diferencia de la mucosa en el esófago, esta está compuesta por epitelio simple cilíndrico que formará invaginaciones denominadas fosas gástricas, estas que están aquí. Debajo del epitelio tenemos esta área de tejido conectivo en donde encontraremos a las glándulas gástricas, que son alargadas y tubulares. Esta es una, esta es otra, estas aquí. Estas glándulas pueden ser, según su lugar de localización en el estómago, pueden ser glándulas cardiales, fúngicas o pilóricas. Al acercarnos más, también observamos a las células parietales, que son estas, que parecen un huevo estrellado y están teñidas de una coloración más clara, eosinófila, es decir, estas rositas. Estas son las células parietales. Y un poco más abajo, o entre ellas, podemos encontrar también a las células principales,
que son estas que están teñidas de un color un poco más fuerte. Y bueno, la lámina propia queda reducida a pequeñas cantidades de tejido conectivo que se encuentra entre las fosas gástricas y las glándulas. Y la muscular mucosa, finalmente, que es la capa estrecha de células musculares lisas en la base de la mucosa. La serosa gástrica es como la que ya se describió para el tubo digestivo en general. Se continúa con el peritoneo parietal de la cavidad abdominal a través del aumento mayor y con el peritoneo visceral del hígado a través del aumento menor. La serosa es una membrana compuesta por una capa de epitelio plano simple, denominado mesotelio, y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente. Podemos verla justo aquí y observamos los vasos sanguíneos y linfáticos de gran calibre que la atraviesan, así como troncos nerviosos que se observan por acá. En el tejido conjuntivo de la serosa, además, puede acumularse una gran cantidad de tejido adiposo. En la mayor parte del tubo digestivo, la muscular externa se compone de dos capas, una capa con orientación circular y otra capa con orientación longitudinal. Entre ambas capas se encuentra el plexo de Auerbach. A diferencia de lo que resta del tubo digestivo, en el estómago encontramos una capa extra dentro a la muscular externa, que es la capa oblicua interna y se encuentra cerca del límite con la submucosa. Podemos observarla justamente. Luego tenemos submucosa y la capa oblicua interna. Luego tenemos la capa circular media. Podemos observar sus células justamente aquí. Y por último, una capa longitudinal externa. Podemos ver los núcleos un poco más alargados, a diferencia de la capa circular media. El intestino delgado es el componente más largo del tubo digestivo, mide más de 6 metros y se divide en duodeno, yeyuno e ilion. Contiene pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades que le confieren esa superficie absortiva. Además, tiene glándulas intestinales. Podemos identificar dentro de la mucosa intestinal al menos 5 tipos de células: los enterocitos, las células caliciformes, células de Paneth, células enteroendocrinas y células M. Las células enteroendocrinas en el intestino delgado producen casi todas las mismas hormonas pépticas que en el estómago. Son la colecistocinina, secretina, polipéptido inhibidor gástrico y la motilina, los reguladores más activos de la fisiología gastrointestinal. Aquí podemos ver en esta imagen justamente la mucosa, la capa más cercana a la luz, más adyacente a la luz del intestino. Podemos observar las vellosidades, que son extensiones justamente de esta capa, las criptas, que se encuentran en la base de las vellosidades, glándulas intestinales que se encuentran en la base de las vellosidades, y más hacia el fondo podemos encontrar la muscularis mucosae. Por último, el duodeno difiere del yeyuno e ilion en que sus vellosidades son más anchas, altas y numerosas por unidad de área. El yeyuno tiene más pliegues circulares, más vellosidades intestinales y más finas, mientras que el ilion tiene menos. En el ilion, los folículos linfoides, placas de Peyer, y la irrigación vascular en forma de arcadas es mayor que en el yeyuno. Además, sus paredes son más delgadas y menos vascularizadas. Y aquí podemos ver la mucosa con cada una de sus. Acerca del colon. El colon, como recordamos, su principal función es la reabsorción de electrolitos y agua, así como la eliminación de alimento no digerido y otros desechos. Aquí podemos observar a la mucosa, que tiene una superficie lisa sin pliegues circulares ni vellosidades. Las abundantes glándulas simples, criptas de Lieberkühn, se extienden a través de todo el espesor de la mucosa.
Y podemos observar aquí a detalle la lámina propia. Tenemos las células caliciformes, las figuras mitóticas, lámina propia, células absortivas y las mesetas. Aquí podemos observar a lo que viene siendo la submucosa que contiene a distintos vasos sanguíneos. Después tenemos a la muscular y finalmente a la capa serosa, que es la capa más superficial que tenemos en el colon. Lámina de hígado de un niño. Vamos a empezar con las diferencias del lobulillo y del acino. Bueno, encontramos que el lobulillo se encuentra en una forma de penta o hexagonal irregular que mide 2 milímetros por 0.7 milímetros, mientras que el acino es un rombo dividido en 3 zonas por irrigación. La zona 1 más cercana a la arteria y más oxigenada, la zona 3 más cercana a la vena central, menos oxigenada, y la zona 2 intermedia. Ahora vamos con a diferenciar y mostrar el hepatocito, es lo que se ve en rosita, mientras que el sinusoide es lo que se ve un poquito más rojito. Las triadas, a continuación, vamos a ver lo que es la vena porta, la arteria hepática y el conducto de la bilis. Y ahora, para dejar en claro de qué está constituido el parénquima hepático, pues básicamente está formado por hepatocitos que se agrupan en placas o hileras, las cuales anostoman entre sí, y el parénquima sinusoide se constituye en células endoteliales y células de Kupffer. Y listo, eso es la histología del hígado. Vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el páncreas. El páncreas se divide en lo que viene siendo el parénquima, este que observamos aquí, en lóbulos que se encuentran derecho e izquierdo, en estroma, esto que vemos como rosita, y en septa, que es precisamente lo que divide a nuestro páncreas. El páncreas es un órgano accesorio del sistema digestivo, así como también una glándula endocrina productora de hormonas. En su porción interior está constituido por dos partes que secretan algunas hormonas importantes, como lo son el páncreas exocrino, células acinares, y el páncreas endocrino, islotes de Langerhans. Vamos a comenzar hablando de los acinos. Los acinos o las células acinares que podemos observar aquí son glándulas túbulo-acinares, son células cuboidales o piramidales, como podemos ver aquí. Tienen núcleos basales, retículo endoplásmico rugoso muy abundante, un citoplasma granular, gránulos imógenos que están muy pequeñitos aquí, enzimas que son enzimas digestivas, precisamente como la tripsina, quimiotripsina, milasa y lipasa, y carboxileol peptidasa. Después tenemos a estas células centrocinares, que es el inicio del conducto excretor. Estas son planas, rodean el lumen del acino, tienen proyecciones citoplasmáticas y, bueno, aquí las podemos observar. Precisamente también aquí dentro de las células acinares tenemos los conductos intercalares que drenan precisamente en los conductos intralobulillares que podemos observar aquí a través de los conductos de Bol, que son cortos, y estos drenan en los conductos intralobulillares que son revestidos por un epitelio columnar simple. Estos ahora van a drenar en lo que vienen siendo las células interlobulillares, que se encuentran revestidas por un epitelio cilíndrico poco profundo, donde se encuentran células enteroendocrinas y células caliciformes que podemos ver aquí. Muy bien, tejido conectivo también podemos observar. Y estas van a drenar por el conducto denominado de Wirsung, que atraviesa toda la glándula de forma paralela a su eje longitudinal. Después podemos observar a lo que son los islotes de Langerhans, que están dispuestas en cordones irregulares, componente endocrino del páncreas, sus células poligonales dispuestas en cordones irregulares, cortos, rodeados de una profusa red de capilares fenestrados. Aquí podemos observar las células A que producen glucagón, células B producen insulina y células C que producen somatostatina.
Y el tipo de tejido conectivo que se encuentra entre los acinos y los vasos sanguíneos es denominado, pues, tejido conectivo en pequeños lobulillos. Este tejido conectivo que se continúa hasta contactar con las adenómeras contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios.